Hola chicos, muy buen día. El día de ahora vamos a analizar el ejemplo 3.23 de su libro de Mecánica 1, que es relacionado con el movimiento circular uniforme, el MCU. El problema me dice lo siguiente: dos esferas de acero están soldadas a una barra horizontal que puede girar libremente alrededor de un eje. Entonces vemos en la imagen el eje. Tengo la esfera A y tengo la esfera E soldada a una barra horizontalmente, donde esta barra pues es la que se va a poder mover libremente sobre mi eje. Me dice la barra realiza 2 vueltas en un segundo y las esferas están situadas a una distancia RA de 2 metros. Eso significa que va a tener un radio de 2 metros y B pues va a tener un radio de 4 metros con respecto al eje. Calcular, inciso A, el periodo del movimiento de cada esfera. B, la velocidad angular de A y de B. Y C, las velocidades lineales tanto de la esfera A como de la esfera B. Entonces, aquí en este primer ejercicio relacionado con el movimiento circular uniforme, vamos a rescatar lo que son los datos. Primero, N, recuerden que N me representa el número de vueltas, que en este caso son 2. El tiempo que tarda en dar esas 2 vueltas me dice que es igual a 1.0 segundos. Me está diciendo que el radio de la esfera A es igual a 2 metros y el radio de B es igual a 4 metros. Entonces, como el inciso me está pidiendo calcular el periodo, entonces hay que encontrar la fórmula para poder calcular el periodo. Recordemos que el periodo es igual a lo que es el tiempo entre el número de vueltas. Entonces, si yo sustituyo estos valores dentro de la fórmula, me voy a poder dar cuenta que va a ser 1, un segundo entre las 2 vueltas o revoluciones también, ¿no? Entonces aquí me voy a dar cuenta de que el periodo que va a tener cada una de las esferas es de 0.5 segundos. Esto me indica que como ambas esferas van a dar 2 vueltas en un segundo, ambas esferas, eso significa que tanto el periodo de A como el periodo de B va a ser el mismo, de 0.5 segundos. Porque como ambas se mueven conforme al eje, este eje horizontal, entonces este eje es el que determina, ¿sale?, que estas dos esferas pues se van a estar desplazando de una manera circular constante. Entonces el número de vueltas que da esta esfera y el número de vueltas que va a dar esta esfera pues van a ser las mismas en los mismos intervalos de tiempo, ¿vale?, porque están soldadas a este eje. Entonces aquí ya nos damos cuenta que tanto el periodo de A como el periodo de B es el mismo. Va a ser 0.5 segundos. Entonces, ya con esto podemos ver o podemos calcular la velocidad angular, tanto de A como de B. Para esto yo debo de recordar cuál es la fórmula para poder calcular la velocidad angular. Como ya conozco el periodo de A y de B, entonces hay una manera para poder encontrar la velocidad angular utilizando el periodo, que es igual a 2pi sobre el periodo. Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad angular de A, pues yo voy a utilizar el periodo de A. Y si yo quiero encontrar la velocidad angular de B, pues resulta que yo voy a encontrar el periodo, voy a sustituir el periodo de B, pero yo me estoy dando cuenta que el periodo de A y el periodo de B es la misma. Entonces, cuando yo encuentre una de las dos, pues yo me voy a dar cuenta que la velocidad angular de A y de B van a ser las mismas. Entonces va a ser el mismo para ambos. Entonces esa velocidad angular pues va a ser igual a 2pi sobre lo que es
0.5 segundos. Como resultado me va a dar que voy a tener 4.0 pi radianes sobre segundos. Entonces aquí ya tengo la velocidad angular que le va a pertenecer tanto a A como a B, porque es la misma, ¿vale? Entonces aquí yo puedo igualar que la velocidad angular de A pues va a ser igual a la velocidad angular de B. Entonces, los mismos grados que va a tardar en dar esta esfera, pues van a ser los mismos grados en el mismo intervalo de tiempo de esta otra esfera. Ahora, en el inciso C, esto es inciso A, esto es inciso B, y ahora hay que encontrar el inciso C, lo que son las velocidades lineales. Pero para poder representar las velocidades lineales, recordemos que esas son las que yo voy a tener que representar de esta manera: A y B. Entonces, estas velocidades lineales son las que yo voy a tener que encontrar. Para eso, yo también me voy a apoyar de una fórmula. Como ya conozco las velocidades angulares, hay una fórmula donde me relaciona la velocidad angular con la velocidad lineal, que me dice que la velocidad lineal, en este caso la velocidad lineal, pues va a ser igual a la velocidad angular entre el radio. Entonces yo me puedo dar cuenta que el radio es completamente diferente para la esfera A como para la esfera B. Entonces eso significa que este valor va a variar y en otras palabras quiere decir que la velocidad lineal para A va a ser completamente diferente para B. Entonces vemos que la velocidad lineal de A pues va a ser igual a la velocidad angular, que aquí tenemos 4 pi radianes sobre segundos. Esto se va a multiplicar por el radio de A, que son 2.0 metros. Vemos que la velocidad lineal de A va a ser igual a 25 metros sobre segundos. Ahora, para poder encontrar la velocidad lineal de B, recordemos que la velocidad angular es la misma para A y para B. 4.0 pi radianes sobre segundo. Pero ahora voy a poner el radio que le pertenece a B, que son 4 metros. Entonces, para poder encontrar la velocidad lineal de B, pues va a ser igual a 50 metros sobre segundos. Entonces vemos que la velocidad lineal de B es el doble que la velocidad lineal de A. ¿Por qué? Porque el radio de B pues es el doble que el radio de A. Entonces quiere decir que esa velocidad lineal para este ejemplo está determinada el radio a la que se encuentre lo que es la esfera. Recordemos que ese principio nosotros lo estudiamos en la unidad 2 cuando vimos las características de los movimientos circulares uniformes, donde decíamos que todos los puntos que conforman a ese cuerpo que se mueve de manera circular, pues van a presentar velocidades completamente diferentes. Y ahí reflexionábamos que entre más cerca se encontraba ese punto con respecto al eje, pues la velocidad que iba a llevar en ese instante iba a ser menor, porque tendría que recorrer menos distancia en el mismo intervalo de tiempo. A conforme yo me iba alejando en un punto con respecto al eje, pues ese punto tendría que recorrer una mayor distancia en el mismo intervalo del tiempo. Entonces esa velocidad pues iba a ser mayor que las demás. Entonces con esto concluimos, ¿sale?, que las velocidades angulares para A y para B es la misma, pero las velocidades lineales son completamente diferentes y están determinadas a la distancia a la que se encuentre con respecto al eje. Con esto terminamos el ejemplo 3.23 de su libro de Mecánica 1 y nos vemos pronto.